Continuamos con la obra de logosofía de Israel Rojas. Este tema de hoy se llama la personalidad. Desde el punto de vista esotérico, se diferencia al ser humano en dos estados: individualidad y personalidad. La individualidad es lo que somos realmente, es la parte del espíritu, se le llama también yo superior. Y la personalidad es aquel conjunto de situaciones que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, que se caracteriza por la emoción y por la mente. De la personalidad. La palabra personalidad tiene el griego personare, producir sonidos. Pero también significa máscara. Es esa máscara la cual nos revestimos para que los demás no nos conozcan a fondo, para tratar de mostrar generalmente lo que no somos. La personalidad. Los psicólogos de todos los tiempos, sin excepción, han tenido que aceptar la diferencia ostensible que caracteriza a cada uno de los seres humanos, encarnando situaciones y posibilidades diferentes según algo sutil a lo que han tenido que designar por el nombre de personalidad. La personalidad es concebida por unos como la expresión de la vitalidad, por otros como la demostración evidente de que la saliente personalidad lo es porque posee un fluido llamado magnético. Aquí se supone que la personalidad es el resultado de la confianza que la persona tenga en sí misma. No negamos que todas estas dictadas opiniones es respaldar algún aspecto de la verdad. Nosotros creemos que hay algo esencial que es lo que da la tónica de la personalidad, haciéndola interesante, ¿o no? Ese algo para nosotros es la palabra, siendo el sonido y su modo de acción lo que caracteriza la personalidad. Vemos gentes en reuniones que aparecen físicamente insignificantes, no poseen estatura, su figura no es de relieve, su traje no está al día, y sin embargo cuando hablan, cuando se hacen escuchar, cautivan, seducen y someten. Hay el misterio de la personalidad, el poder del verbo. En otra reunión vemos a una gran figura, nariz aguileña, frente alta, labios delgados, vestido pulcro, modales de roce social, y sin embargo cuando habla sentimos deseos de marcharnos, pues el encanto de su apariencia objetiva desaparece ante la realidad del tono de los sonidos que emite. El misterio de la personalidad está en el poder del verbo, en la fuerza de la palabra. No es precisamente lo que una persona dice, sino cómo lo dice, lo que cautiva o desilusiona. El éxito de un orador no depende ni mucho menos del tema que él goza ni de la capacidad inteligente para hacerlo, sino que su influencia depende del tono, del ritmo, de la melodía del lenguaje. Pues esto es lo único que conduce al éxito en la oratoria. Si hay una persona que a su ritmo y a su melodía verbal sabe unir la estética, sentido y profundidad, este será un verdadero dios de la elocuencia, el cual un Hermes Mercurio seduce a dioses y encanta a personas. El modo como un hombre habla es lo que define conduciéndolo al éxito o llevándolo al fracaso. Comillas. Las palabras de un hombre revelan su carácter, cierra comillas. Esta sutileza de apreciación es naturalmente cualidad o característica especial de la persona atenta a todos los fenómenos vitales, pero nadie, por distraído que sea, puede ocultar la reacción que en él se produce cuando abre sus labios y pronuncia la palabra, la que a través del tono delata o revela todas las intimidades de su ser. Comillas. Una persona no puede hablar sin juzgarse a sí misma y pronunciar a veces por este hecho su propia sentencia. Para una persona que se dedica a estudiar el aspecto esotérico, secreto, misterioso de la vida,
Entonces, al escuchar hablar a cualquier persona, sabe el estado moral de esa persona, el estado espiritual, el estado intelectivo, el estado emocional, su nivel de evolución, sabe de sus penas, de sus alegrías, de sus éxitos y de sus fracasos. Ahora es una cosa muy delicada y ante un esoterista cultivado no existen secretos. El verbo convertido en palabra no es solamente la personalidad, sino que lleva en las ondas sonoras todos los estados de ánimo que le caracterizan en un momento determinado, como su amor o su odio, su alegría o su nostalgia, su preocupación o tranquilidad, su indiferencia o su entusiasmo, su capacidad de comprensión o su ignorancia manifiesta, y en fin, todos los estados del alma se expresan a través del tono, del lenguaje, y que la persona más lista pueda evitarlo. Uno sabe por el tono si la persona miente, si la persona dice la verdad, si es sincera, si la persona le embarga una emoción, etc. El lenguaje es una cosa muy delicada. Es lo único que nos diferencia realmente de los humanos. Los animales no hablan. Ustedes dirán que los loros hablan. Ellos parlotean algunas palabras, quizás hasta alguna frase que se les ha enseñado. Ellos no pueden sostener una conversación con uno. Nosotros tenemos esa capacidad evolutiva que se manifiesta a través del lenguaje para exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que deseamos. Comillas. Es muy extraño que todo el mundo esté atento, más o menos, de poner orden en su presupuesto, en su clase social, en sus hábitos, en su hogar. Sin embargo, nadie se preocupe de cuidar su voz, que realmente ábrete sésamo, para vencer las más duras resistencias o la muralla que inconscientemente se pone delante de sí, obstaculizándose a sí mismo su camino. Alguien va a buscar trabajo. Si en su voz el empleador le alcanza a percibir determinadas situaciones, con seguridad no le dará empleo. Si en la voz observa que la persona es prepotente, vanidosa, o que la persona utiliza un lenguaje soez, vulgar, ordinario, o que la persona gusta de hablar de las demás, o que la persona es insegura para expresar lo que sabe, entonces tenga la seguridad que no va a conseguir un empleo. Por eso tenemos que aprender a educarnos en el campo del lenguaje. Tenemos que aprender a escucharnos. El diario vivir, las conversaciones que tenemos con otras personas, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos cosas importantes o hablamos cosas triviales? Nuestro lenguaje es espiritual, bello, no es un lenguaje ordinario. Nuestro lenguaje lleva un ritmo de armonía, de belleza, de sentido fraterno, o está impregnado de odio, de envidia. Entonces, una persona puede saber muchísimo su trabajo, pero si no sabe utilizar su lenguaje, probablemente no va a conseguir su trabajo nunca. La palabra es un poder inmenso que la humanidad emplea para el bien o para el mal. Según el sentido y tono que dé a su voz, sin haberse preocupado nunca de descubrir en ella a la diosa, que llena de armonía su lucha el éxito, y que con tonos grotescos nos lleva tanto por los caminos del fracaso como por la destrucción física y moral. ¿Tiene algún comentario, pregunta o inquietud? Y, por ejemplo, una del diario vivir no tiene, las personas que están alrededor no tienen dos conversaciones
está bien que uno comparta con sus seres queridos y amigos, pero sin exagerar. ¿Qué significa? Está bien uno estar con la familia y hablar, aunque solamente salen tonterías, pero uno debe entrenarse para estar y no estar. Durante muchísimos años, debido a que fui extremadamente estricto conmigo, entonces estando con la familia, con los amigos, yo siempre me mantenía callado. Hablaba lo justo, y si lo hablaba con mucha severidad. Eso es un entrenamiento esotérico, está bien. Pero con el tiempo me di cuenta que me faltaba integrarme, me faltaba amor. Que un chistecito no hace daño. Que compartir con alegría cualquier cosita trivial un rato tampoco hace daño y te ayuda mucho a los demás. Entonces fue necesario cambiar. Después de estar más de 40 años en un estado de silencio y de severidad inmensos, fue necesario cambiar de algo un poco. Entonces hay mucho que queda en Santo Domingo. ¿Qué otro comentario pregunta? Siguiente tema, la palabra y la salud. Como lo dice sabiamente Salomón en el capítulo 15, versículo 4 de Proverbios, comillas, la sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Cierra comillas. Expresamos en anteriores charlas que lo que exteriorizamos a través del lenguaje depende en mucho de cómo es nuestra vida interna en relación con la energía sexual. Porque ya lo hemos dicho, el lenguaje, no solamente el sonido, sino la palabra articulada, es la exteriorización térrima del verbo de la vida. ¿Cuál es el verbo de la vida? La energía genética que se manifiesta a través del sexo. Una persona que abuse de su energía sexual, que se masturbe, que pierda su energía en los abusos sexuales, que pierda su energía en los sueños eróticos, es una persona cuya palabra no tiene poder, no tiene la capacidad de exteriorizar lo que bulle en su interioridad. Y cuando habla bajeza. Su palabra es ordinaria, su palabra es brusca, su palabra es cruel, porque está solo exteriorizando cómo está usando la energía de la vida, la energía genética. El ser humano desafortunadamente no sabe de estas cosas. Nadie le ha enseñado a la humanidad. Esto fue extremadamente secreto durante miles de años. Y ahora que ya no es secreto, la inmensa mayoría de los seres humanos no quieren saber la verdad. Aquí nos cansamos de decirlo una y otra vez. Es una energía que nos fue dada por la divinidad solo con dos fines, como decía el Señor Jesús, crecer y multiplicaros. La energía sexual es para multiplicarse, es decir, tener hijos, que uno pueda responder por ellos para darles una vida digna, una educación, y crecer espiritualmente. Y la energía de la vida no es sexo, se manifiesta en uno de sus polos como energía sexual, pero no es lo mismo. Es la energía de la vida, que la divinidad encerró en la base de la espina dorsal para hacer posible la perpetuación de la especie a través de la generación con la otra polaridad del hombre y la mujer y el varón. Y cuando esa energía no se desgasta en las locuras sexuales y además utilizando nuestros conocimientos, logramos esa energía y a través de la concentración, de la admiración, de la contemplación, de la meditación y de la sublimación, elevamos esa energía
hacia el centro crístico en el corazón, hacia el centro del lenguaje y de la imaginación que habla el laringe, hacia los centros de la conciencia, del cerebro, entonces nos estamos divinizando. Pero ¿quién hace eso? En el mundo nadie. Estamos hablando de 7.500 millones y que por lo menos 1 millón de personas lo hagan, y obviamente no será así. Entonces de 7.500 millones a 1 millón, o a 100.000, o a 50.000, o a 10.000, creo que no podemos llegar, no creo que no lleguemos a 100 personas en el planeta. Entonces, por eso digo nadie. Y si teniéndose el conocimiento y no se hace, es lo más triste. Como hoy hay varias personas que por primera vez bienvenidos, yo siempre cuando los veo llegar nuevecitos acá les digo, les voy a amargar el resto de la vida. Ya los amargué porque ya les conté. La energía de la vida que se manifiesta en uno de sus polos como fuerza sexual es la misma energía que despierta la grandeza del ser humano, la grandeza de los maestros del arte, de la pintura, de la poesía, de la escultura, la que despierta la genialidad en el prohombre que inventa y descubre y construye y hace. Esos poquiticos, grandes, porque son muy poquiticos, es porque no se dejaron arrastrar por la locura de la presión psicosexual, perdiendo su energía en locuras y desvaríos eróticos, y en masturbación, y en otros vicios aberrantes, sino que lograron guardar con devoción esa simiente y aprovechando la fuerza, la lograron llevar hacia los centros correspondientes para divinizarse. Es la grandeza de Buda, de Jesús, de Hermes Trismegisto, de Rama, de Krishna, de Orfeo, de Zoroastro. Y nosotros seguimos siendo tal como somos y no de otro modo. Porque aunque tengamos el conocimiento, dejamos esa energía quieta. Cuando uno deja a un recipiente quieto con el agua, ella con el tiempo se pudre. Así somos nosotros. Nosotros no pierdo mi energía en locuras eróticas, pero la estás poniendo en movilidad o la estás dejando quieta. Si estás dejando quieta, uno se pudre, se corrompe. Es lo que le pasa a las monjas y a los curas y a los beatos de cualquier religión o de cualquier grupo en el planeta. No es dejar esa energía quieta. Es ponerle movimiento, en ignición, fuerza. ¿Cómo hacen para producir electricidad hidráulica? Una caída de agua, le ponen la rueda Pelton, ella la mueve y produce electricidad. Ahí somos nosotros, tenemos que poner a mover esa energía, no la dejemos quieta. Dejarla quieta es perder lastimosamente el tiempo, perder la encarnación. Ya pasando los días, las semanas, los meses y los años, y nos vamos envejeciendo, y nos vamos anquilosando, y vamos perdiendo nuestras capacidades, nuestras posibilidades, y de un momento a otro nos vemos ya tullidos, enfermos, viejos, y queremos hacer algo, y ya no hay tiempo, ya no hay con qué. Ya la cascadita ya no tiene ni una gotica de agua, ya no cae nada por ahí. La rueda Pelton ya no funciona, eso se pegaron todos los cables. Entonces eso ya está muy traqueadito, muy turulato, perdió la encarnación. Esperar otra vida, esperar 1000 años, volver a nacer. De pronto, que ojalá tengan la posibilidad grandiosa de al llegar a las puertas de la escuela de los Rosacruz para que reciban el misterio, ojalá joven y que uno sea capaz de hacerlo. O si no, esa vidita también se perdió. Entonces, repito, Salomón capítulo 15, artículo 4 de Proverbios dice: la santa lengua es árbol de vida, más la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Observe simplemente. Antiguamente, nosotros que venimos del siglo pasado y antepasado, la palabra era ley, la palabra era honor, la palabra era honra. La gente hablaba bien, hablaba bonito. No importa que hubiera hecho solo primaria la persona, a veces sin haberla hecho, y hablaba bonito y hablaba bien. Y no usaba palabras soeces ni ordinarias. Hoy en día,
La gente se tratan de gonorrea, se tratan de marica, se tratan de no sé qué, se tratan de HP, con mucho cariño, ¿no? Usted me HP de mucho cariño. Es una manera de estar golpeando el lenguaje. Un lenguaje ordinario, soez, bajo, terrible. Desafortunadamente en eso crecieron nuestros hijos. Por el mundo se habla por toda parte de los niños índigos, de los niños azul, de los niños arcoíris y de todos los colores, que nacieron desde 1990. Y les digo yo, eso es falso. Esa es una generación perdida. Podemos salvar uno que otro de esos muchachos. De esa juventud que nació en 1990, durante los últimos 20 o 25 años, es una juventud perdida. Es una juventud que entró en los vicios más aberrantes, en sexo desde muy muchachitos, en drogas alucinógenas, en licor, y en ese lenguaje tan feo, tan ordinario, tan soez, que surgió de las barriadas más pobres y más humildes de Medellín en la época más violenta del narcotráfico y de los asesinatos. Ese lenguaje fue el que cogió esa generación. Es una generación perdida tristemente. Es que no dicen una palabra que no sea vulgar en una conversación. De manera que tenemos que esforzarnos. Hasta hace un tiempo relativamente corto veníamos suponiendo, como con raras excepciones, todo el mundo supone, que la causa de las enfermedades eran de orden puramente orgánico, mecánico y funcional. Mas ahora hemos rectificado fundamentalmente el concepto, pues la experiencia nos ha llevado a la conclusión de que las palabras de Jesús, cuando dijo, comillas, no es lo que entra por la boca lo que hace mal al hombre, sino lo que sale de ella, cierra comillas. Es una enseñanza trascendente, digna de grabarse en letras de oro, y más que todo de mantenerla siempre en nuestra conciencia para darnos cuenta exacta de lo que significa para el bien o para el mal cada palabra que sale de nuestros labios. Esto tiene que ver no solamente con el uso del lenguaje, sino con la alimentación. Desde hace medio siglo, cuando comenzaron a venir instructores de la India hacia Occidente a traer las enseñanzas orientales. Entre las enseñanzas vino, por supuesto, el vegetarianismo, muy estricto, por supuesto, ni huevos, ni leche, ningún producto animal, carne, pez, pollos, etcétera, etcétera. Entonces la gente ha pensado durante estos 50 años que alimentarse de pura lechuga lo va a convertir a uno en un ser divinizado. Otros piensan que eso les va a despertar todos los poderes del universo. Otros piensan que se van a volver seres pacíficos, de una armonía total. Pues todos están equivocados. Señor Jesús hace más de 2000 años dijo, no es lo que entra por la boca. No es lo que entra por la boca lo que hace divino al ser humano, y tampoco lo que entra por la boca lo que daña al hombre, como decía Jesús. Porque el cuento es que si la persona come carne, entonces se está matando. Que si la persona come esto o lo otro, entonces se está matando. Pues todos nos estamos matando. Desde el momento en que nuestra madre nos engendró, nuestros padres nos engendraron, nuestra madre nos parió, nos condenó a muerte. Imagínense el amor de una madre, tan grande, y lo ha condenado a muerte al hijo apenas nació. Apenas lo engendró. Porque todo lo que nace tiene que morir, es natural, es lógico. Afortunadamente, ¿qué tal una quedarse para la semilla? Qué aburridor. Entonces, uno observa, yo he observado estos 50 años a todos los vegetarianos estrictos, más enfermos que cualquier carnívoro. Ninguno se le dio espiritualidad, ni mística, ni grandeza espiritual, ni grandeza material, ni nada de nada, tal como los demás.
50 años observando, incluso más enfermos que los carnívoros. Incluso muchos de ellos, no todos, pero muchos, un alto porcentaje, más materialistas y más chismosos y más negativos y más perversos y más de todo que las personas más normales. Entonces, no es como el lechuguita lo que lo divisa a uno, es la vida interior, es el respeto por la energía generadora, sabiendo que ella nos hizo humanos y que su mándula nos va a hacer dioses, no Dios, Dios. Es aprender a amar el cuerpo y hay que cuidarlo. Hay que dar alimentación adecuada, necesaria. No hay que abusar del organismo, no hay que abusar de las personas con drogas alucinógenas, con licor, con todas estas cosas que poco a poco van deteriorando los organismos. Pero especialmente la palabra mal hablada, mal dicha, llena de arritmias, generando dolor en los demás, lo cual retornará como dolor, saeteará nuestras propias energías, produciendo en nosotros enfermedades, miserias materiales, miserias morales y toda clase de dificultades. Las palabras son espadas de dos filos, llevando en sí el poder tajante para crear corrientes poderosas hacia el bien o hacia el mal. El poder del verbo convertido en palabra no es ni un bien ni un mal circunstancial para el individuo, sino que tiene trascendencia incalculable en su actual vida y para sus vidas futuras. Por ahora nos vamos a ocupar solamente de la influencia categórica que la palabra ejerce sobre el funcionamiento armónico o inarmónico de la potencia vital. Cualquiera que cuidadosamente se analice, a poco tiempo encontrará que las palabras, más aún, que cada palabra pronunciada ejerce por su tonalidad una modificación fundamental en las funciones vitales. La palabra cuya tonalidad se emite impregnada de odio, temor, envidia, celos, nostalgia o de cualquier emoción no armónica, causa modificaciones verdaderamente perversas en el funcionamiento de las potencias orgánicas. Axiomáticamente podemos decir, toda palabra pronunciada es una fuerza inevitable que nos produce bien o nos causa mal según la naturaleza del sonido y la emoción de que va impregnada. Las palabras coléricas queman la sustancia vital, destruyendo la armonía celular y engendrando enfermedades que se manifiestan más o menos inmediatamente o tarde, según la resistencia vital de la persona. Las personas coléricas, gritonas, se mantienen con agresividad, explosividad, dañan tremendamente el hígado, dañan la vesícula biliar y lo sienten con dolor cuando se les cristaliza la bilis. Cada explosión de cólera, bien sea que lo exteriorice o no lo trague, cristaliza la bilis y esas piedritas después el dolor tan espantoso que los produce, todas las alteraciones digestivas, la artritis, la acidez, los problemas abdominales, luego los cólicos, cada vez que se enojan, el cólico tan espantoso que les da, la atraviesa la piedrita en el conducto coledoso. Toda la piedra que mantienen se vuelve piedra y tienen que sufrir. Estas son las personas que sufren de la digestión toda la vida. Toda la vida. Miren cualquier persona colérica. Y es una persona que sufre del aparato digestivo. Acidez, agrieras, úlcera gástrica, molestias intestinales, diverticulitis, diverticulosis, cálculos en la vesícula biliar, problemas hepáticos crónicos, problemas de páncreas, diabetes. Eso es debido a esa cólera y exteriorizándola con una palabra violenta, agresiva, gritos, soez. No tiene que creer nada. Nos invitan a que observemos a nosotros mismos, que somos, conocemos, no perfectamente, sino conocemos algo. Y observemos lo que queremos ser y aprendamos. Estas afirmaciones no tienen nada de hipotético,
Pues la experiencia nos lo ha probado una y mil veces. Pero si de ello queremos una explicación científica, nos bastará saber que todo sonido produce una vibración y que toda vibración afecta al instrumento que la produce, causando modificaciones no solamente en él, sino en su alrededor ambiente, abarcando distancias que hoy no podemos suponer, puesto que la radio ha probado que las ondas sonido tienen prácticamente un alcance ilimitado. Los que no pueden aceptar nada que no esté reconocido por el aspecto místico de la vida no tienen más que leer en las epístolas de Pedro, primera y segunda, y el que lo haga con cuidado encontrará que el apóstol sostiene que cada palabra expresada afecta hondamente los glóbulos de la sangre, produciendo en ellos armonía si la palabra pronunciada es verídica, buena, impregnada de belleza, causando arritmia celular si la palabra impregnada de odio, temor, envidia o falsedad. Todo esto es tan real que cualquiera que tenga cuidado del efecto de sus palabras comprobará por sí mismo estos hechos que tanto el apóstol Pedro son religiosos como para el psicólogo y el biólogo son científicos. Estas cosas no se deben creer, se deben comprobar. Y para esto no necesitamos otra cosa que estar atentos observando nuestro propio laboratorio, nuestro propio organismo, pues a poco que lo hagamos nos daremos cuenta exacta de la evidencia de las anteriores afirmaciones. Muy dura es la retribución de las palabras impregnadas de enfado, llenas de falsedad, fingidas, con emociones que sinceramente no experimentamos, y en fin de todos aquellos modos de expresarnos que no son rectos y por tanto no armoniosos, ni mucho menos bellos. Los Rosacruces. Y al pronunciar este nombre sentimos verdadera devoción por tan grandiosa escuela de sabiduría. Saben que proviene de épocas que se pierden en la noche de los tiempos, su sabiduría. Como también saben la realidad poderosa que se oculta tras el verbo, tras la palabra, no por su forma gramatical, sino por su tono, su sentido espiritual. La prueba de esta aseveración la tenemos todos los días cuando nos damos cuenta que una frase de sentido armonioso nos produce, nos puede producir desconcierto y desazón si es pronunciada con tono discordante o huyente. Pero una frase, si es pronunciada afablemente, plena de bondad, nos agrada y nos satisface, a pesar del sentido gramatical. Los apóstoles conocen muy bien a fondo estos hechos y los van enseñando a sus discípulos, a más de otros trascendentalísimos con relación al sonido, a medida que se progresa en el santo sendero. ¿Quién lo creyera? Pero no es la forma gramatical de una frase la que tiene su valor esencial, sino el tono, el sentido con que es pronunciado. El que observe cuidadosamente estos hechos en su vida cotidiana descubrirá un aspecto nuevo para él, de ilimitados alcances en su autoeducación y mejoramiento, los que de por sí no había descubierto ni siquiera presentido. Fue el maestro Viracocha, Arnoldo Cruz. El ocultista Rosacruz, con conoceres de 1928 en adelante, empezó en su revista Rosacruz, a enseñar la importancia del sonido, la trascendencia del tono. Nosotros en aquella época apenas veíamos en todo aquello frases idealizadas, a las que damos más valor místico que científico. Hoy para nosotros las cosas han cambiado en su fundamento. Es el verbo, es la palabra con su tonalidad la que nos espiritualiza o nos vulgariza según el tono con que la pronunciamos. Y como veremos más adelante, es la palabra la única que tiene el poder de abrirnos el templo del misterio para ponernos en comunicación con lo trascendente de la vida, con lo maravilloso de la existencia. Por las anteriores razones, las que hemos procurado esbozar científicamente, es por lo que este trabajo está dedicado especialmente a todos los espiritualistas de América, ya se llamen hermetistas, martinistas o estudiantes de ciencia Rosacruz. De todos los seres humanos, sin excepción alguna, no importa que estén o no interesados en disciplina específica, todos ganarán mucho en conocer, aunque sea periferialmente, el poder mágico del verbo, ya que de ello depende su salud física y su alcance espiritual. Como decía San Juan, el verbo es la vida y en él está la luz
de los hombres. La palabra no solamente enferma, sino que también cura, según el ritmo y la tonalidad que le demos. Si la palabra es veraz y pronunciada con ritmo, con sentido noble y bello, construye, edifica, sana y ennoblece. Hay momentos cumbres en nuestra vida, durante los cuales el poder de nuestros actos reviste mayor trascendencia. Tales tratando de la salud, las palabras que solemos emplear durante el momento especial de tomar alimentos. Esta es una situación bien importante. Cuando se están consumiendo los alimentos, es un momento sagrado. Son momentos en los cuales uno debe interiorizarse, porque le está proporcionando su templo cuerpo, en donde habita la divinidad, nuestro espíritu, que es la chispa divina. Debemos introvertirnos con mística, con armonía, con espiritualidad. Pero desafortunadamente suele ser el momento crítico en las casas. La gente se sienta a tomar sus alimentos, a alegar, a discutir, a agredirse verbalmente, a maldecir, con furia. No hay armonía. Entonces la persona está envenenando. Bueno, este cuento los alimentos no perfectos, pero los alimentos le van a envenenar, no le van a ayudar a su salud. ¿Cuántas personas toman los alimentos así? Después no se sienten mal y vomitan, o les da cólicos y diarrea. Ese alimento les está envenenado por la actitud moral en el momento de tomar los alimentos. Cuando yo consumía los alimentos con el instructor, entonces era un momento de mística. Colocaba música clásica, me gustaban mucho las óperas, los grandes cantantes de ópera, tenores, sopranos, etcétera, etcétera. Entonces uno consumía los alimentos en silencio y se solazaba en la música y estaba pleno de armonía al consumir los alimentos. Ya finalizando, cuando se finalizaba, entonces nos quedábamos algún tiempo después ya conversando de lo que quisiéramos. Ese era un momento muy especial. Y el instructor contaba de su maestro, cuando el instructor iba a consumir algún alimento, entraba en un estado de mística absoluta, cruzaba sus manos y oraba a la divinidad, Olmos, al lobo, a su propia divinidad, y después ingería esos alimentos. Ese ser no necesitaba alimentarse, pero lo hacía para mostrarle al discípulo la sacritud de ese momento en el cual uno se está alimentando. No debemos ignorar que al mismo tiempo que la sustancia alimento penetra en el interior del organismo para convertirse en sangre, todas las emociones, pensamientos y sentimientos que cultivamos en esos instantes se involucran hondamente en nuestro subconsciente, engendrando para nosotros salud o enfermedad, según la índole o naturaleza de las palabras que empleemos en esos especiales momentos de la existencia. Otra costumbre de pasta es sentarse a comer los alimentos mirando la belleza de RCN y de Caracol. Eso se está uno alimentando. No es buena idea. No es buena idea. Televisor apagado. Si no puede uno colocar musiquita brillante, aunque sea sin música. Aunque sea sin música. Música brillante es muy fácil, no pierde la emisora Carvajal. La persona más humilde tiene un radiocito. Pierde a uno 98.5, emisora Carvajal. 98.5. Ahí está Carvajal. También la tiene. Esa es el caracol. Bueno, el divino instructor, Casquero, Señor Jesús, pleno de sapiencia,
Cuando quería dar a sus discípulos enseñanzas que él deseaba impresionar hondamente la conciencia de sus educandos, les obsequiaba con una cena. Y mientras ellos ingerían su alimento, el gran maestro transmitía oralmente la lección cumbre, la que se grabaría de tal modo en la conciencia de sus discípulos, y ya no se olvidarían de ellas en el decurso de las edades. Lamentablemente en nuestra época, el materialismo no teórico sino práctico se ha convertido en un modo de nuestras vidas y siempre tenemos a flor de labio la palabra impregnada de psicosexualismo, y lo que es peor todavía, de crítica perversa, de odio, etc. Cuando las familias se reúnen para comer, desgraciadamente se ocupan de charlas que están impregnadas de las emociones antes citadas, ignorando que con este modo de proceder las miserias físicas y morales son la natural consecuencia de esa atroz ignorancia con que vivimos la vida. Personalmente conocemos familias que hacen de la hora de la comida el momento propicio para sus terribles discusiones con relación al egoísmo que les es peculiar, queriendo, por ejemplo, el marido que todas las cosas se hagan según su capricho, o la señora según su personal deseo. Los hijos solicitan cosas que los padres no pueden conceder, y entonces hacen reclamos emocionados, afectando el ritmo vital, para desgracia de todos. Es siempre el momento de regañar al empleado. También se habla en aquellas horas de las enfermedades más desagradables, de los desastres que constantemente se están sucediendo en nuestro entorno. Todas estas emociones convertidas en imágenes penetran en la sangre en los momentos de asimilación y se convierten en los morbos silenciosos, pero reales. Más tarde aparecen como enfermedades físicas o desequilibrios morales. El momento de tomar el alimento es muy sagrado. Durante él no se deben hablar sino cosas que edifiquen, ennoblezcan y hagan agradable la vida. Cuando el tema de la hora de comer es placentero, el proceso de la digestión será completo. La sangre se enriquecerá y con ella con su energía estará en condiciones de eliminar las enfermedades que puedan existir. En cambio, cuando las charlas son inarmónicas y además de ello impregnadas de malquerencia, los alimentos se fermentarán rápidamente, el hígado no podrá realizar sus funciones completas y todas las actividades fisiológicas sufrirán las fatales consecuencias. Es tan importante el momento de tomar el alimento y el cuidado que debemos tener con los comentarios que se pueden hacer en tales horas, que si durante ellas se habla armoniosa y entusiásticamente de lo que deseamos obtener, siempre que sea noble, se formarán fuerzas subconscientes poderosas para la obtención de nuestras aspiraciones. En la fase opuesta, hemos podido observar y constatar que las familias que se hayan agobiadas por el peso de dificultades son debidas a que a la hora de tomar sus alimentos no se ocupan de otra cosa que de charlas de emociones egoístas y no de sentimientos nobles. Ahora hay mucho más en el poder de la palabra. Con relación al tema de curación, existe una ciencia de salud conociendo y empleando las vocales con sonidos propios a cada caso. Preguntas, comentarios, inquietudes de los tópicos tratados. Buenas noches. La pregunta que quería hacer es la de el verbo o el lenguaje o como se le llame, si se hace mentalmente también influye igual o menos. También influye el pensamiento. Sí. El pensamiento, que es lo vamos a hablar interior. Es una modalidad del lenguaje. Uno piensa según como uno ha enfocado la energía sexual. Bien sea que lo exteriorice con el lenguaje, con la palabra, o bien sea que lo exteriorice a través de ese hablar interior llamado pensamiento. Entonces nosotros podemos analizar sus pensamientos a lo largo del día, analizamos qué estamos pensando. Si lo que estamos pensando es ennoblecedor, el bello, el espiritual, el veraz, el sublime,
y sí que estamos respetando la energía genésica y la estamos sublimando. Si nuestro pensamiento es desarmónico, feo, ordinario, lujurioso, pero en algún sentido, es porque eso mismo nos estamos ocupando en el aspecto formal de la energía sexual. Entonces, uno puede perder las energías de la vida dadas por la divinidad a través del orgasmo, a través de la palabra mal hablada, lo que llamamos verborrea, reguero de palabras, o a través de pensar tonterías y cosas absurdas y feas, porque es la misma energía, la energía de la vida, el verbo de la vida. ¿Qué más preguntas? Usted siempre nos ha hecho recomendaciones de literatura, por ciertos libros, de la música, para mí, sobre todo, etc. En cuanto en este momento, parte de la influencia, en la película también, de la influencia, digamos, hablando de los videojuegos, es mucha sobre los jóvenes. Veo que las iglesias satanizan mucho ese punto en cuanto a que dicen que casi todos los que hacen videojuegos malos. Pero yo pienso que es como una película, porque recoge música también de diferentes ramas y videojuegos. ¿Hay alguna postura o recomendación respecto a los videojuegos como tal? No se puede negar que los videojuegos le han ayudado a las últimas generaciones a dar un salto muy grande en desarrollo mental y en el campo de la imaginación, que es el futuro de la humanidad. Está haciendo una labor, pero desafortunadamente los videojuegos en su inmensa mayoría están enfocados en el mal, en matar, en torturar, en destruir, en violar, etc. Mira su doble aspecto. Pienso que será parte de la evolución, eso es parte de la generación perdida. Parte de la generación perdida que tienen que enfrentarse los videojuegos para que ellos les ayuden a solucionar aquello que están dejando de trabajar. Es una generación de perezosos, de abusadores de su energía sexual, de personas que están olvidando lo espiritual. Entonces los videojuegos desarrollan en ellos la imaginación, es una fase superior de evolución. Cada una de las épocas de la historia debe marcar un desarrollo. Me explico. La humanidad tenía que conseguir como atributo la mente para individualizarse. Eso sucedió hace unos millones de años. Antes de eso éramos una especie de animalitos, éramos una especie de simios, digámoslo así. Así como son hoy en día los antropoides. Los antropoides es muy poca la capacidad que tienen de deducción. Y lo hacen es, se les enseña. Pero no tienen esa capacidad de deducción que tenemos los humanos. Ni tienen lenguaje, por supuesto. Fue entonces un logro para la humanidad colectivamente el desarrollo de la mente. Eso fue hace unos millones de años. Nos estamos enfocando a otra etapa de evolución, en donde debemos llegar al desarrollo lo más perfectamente posible de la imaginación. Es una fase superior de evolución. Dentro de millones de años, tendremos que dar otro gran salto evolutivo al desarrollo del poder del amor, la sensibilidad o el Cristo. Un poder incalculable, no alcanzamos a imaginar semejante poder. Si la mente es lo que ha hecho que haya casas, ferrocarriles, aviones y tantas cosas, la mente. La imaginación está haciendo que lleguemos a estados de tecnología mucho mayores, la imaginación. Y cada día llegaremos a etapas de perfeccionamiento en el campo tecnológico gracias a la imaginación. Luego la imaginación tendrá la capacidad de sanar a cualquier persona y de concretar muchas cosas que queramos obtener, por eso llamamos imaginación creadora. Pero la imaginación y la mente se van a ver opacadas por la grandeza de lo que será el poder crístico en nosotros como colectividad humana dentro de millones de años.
El Señor Jesús solamente vino a mostrar un vislumbre de lo que es el poder crístico, un vislumbre de ese gran poder. Y al final de los tiempos, cuando vayamos a tener nuestro trabajo evolutivo en el planeta, dentro de quién sabe cuántos millones de años, obtendremos un poder muy superior, el poder del Padre, el poder de la conciencia voluntaria, un poder todopoderoso. No alcanzamos a vislumbrar semejantes alturas que alcanzaremos como humanos en esas etapas. Pero sí podemos ponerlo como analogía. Éramos antes una especie de antropoides y hoy día somos humanos. Hay diferencia. Enorme. Y esto seguirá esa diferencia creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Preguntitas, comentarios. ¿Qué sistema podría hacerse para la transmutación la transformación de la energía? Si ahora le dice, por favor, la señora María Lilia, de Luz Zamorada, que está al lado suyo, y le obsequia folletos, revistas, y en ellos colocamos, muy algunos, pero para conseguir otros, ahí colocamos práctica de sublimación, práctica de meditación, ahí enseñamos cómo se hace. Pues, compañero, Le puedo obsequiar un libro al talón de Aquiles, por favor. bueno, Ahí en la página 160 se encuentra la práctica. yo decía hace demasiado un joven que él preguntaba acerca de los juegos, que había música y que había cosas, digamos, de con mala intención, pero yo quiero decir, ¿no? Y dar mayor información en ese sentido, porque no todo lo que se ha sido juegos es malo. Lógicamente que sí, ahora con la nueva tecnología que hay, pero hay muchos juegos que son, digamos, demoníacos. Pero también hay otros juegos que han salido más modernos, que son juegos de interacción, de desarrollo de nuevas ideas y que no son tan malos. Ese de tú tienes ahí los celulares de la gallinita, de la gatita, de la granja, que desarrollan la mente humana hacia algo mejor y de evolución. O sea que no es todo lo que sea juegos, hay muchos juegos que son malignos para los niños porque se genera violencia y matanza y matar y pistolas, que yo considero que eso no es el bueno para los niños. Sí, de todo un poquito, por eso dijimos que tiene sus males y sus buenos. Tiene sus males y sus buenos. Por supuesto. Los niños están hablando de la imaginación, no la mente, no la imaginación con los videojuegos. Y son juegos adaptados para ellos, son maravillosos. Él estaba hablando era de ya los mayorcitos como ellos. Para los mayorcitos no juegan a la gallinita ciega. Y los otros jueguitos un poquito más oscuros, porque yo lo veo en mi hijo. Yo sé de qué estamos hablando, ya también saben. Gracias por la interpelación. ¿Qué otra cosita? ¿El delfín qué clase de evolución? ¿El de qué? El delfín. ¿Delfín? ¿Qué clase de delfín? De evolución. El delfín, la ballena, el elefante, caballo y perros entraron en la oleada humana dentro de algunos millones de años. Son los únicos de los animales que pueden dar ese salto evolutivo a entrar a la oleada humana. Eso forma parte del esquema evolutivo normal. Ellos están un paso atrás de nosotros, son animales. ¿Por qué? La naturaleza no da saltos, no son saltos abruptos, sino que es un proceso lento. Entonces los mejores adaptados, que son los caballos, los perros, los elefantes, delfines, ballenas, ellos son los que están en ese punto intermedio entre los animales sin mente y nosotros los humanos con mente. Tienen que estar en ese punto cercano para entrar cuando llegue el momento. ¿Cuándo? No lo sabemos, eso lo saben las jerarquías creadoras. Millones de años habrá de pasar, por supuesto. ¿Preguntas? Bueno, si bien hay una especie de relación entre el uso del lenguaje y la alimentación, caso particular del vegetarianismo, ¿tiene el vegetarianismo alguna, cómo llamarlo, una suerte de ¿Alguna ventaja? bueno, en relación con las otras prácticas alimentarias? Sí y no. Lo alegró y lo entristeció. Para el ocultista avanzado, que ya lleva muchos años dedicado a una serie de prácticas
internas de sublimación, meditación, oración, concentración, etc. Ya el vegetarianismo le ayuda a acelerar su vibración interna para abrirse más a energías superiores. Solo en esos casos, estamos hablando de los llamados iniciados. El resto de la humanidad, nosotros, humanitos normales, por más que sigamos poniendo lechuga, eso no va a cambiar en nada. Hay personas que yo comiendo chicharrón y un buen bistec, y son personas pacíficas, armoniosas, bondadosas, de honor. Digo, personas comiendo lechuga que son emotivas, chismosas, irritables, desagradables. El Señor Jesús lo dijo, ese tipo sabía. No es lo que entra por la boca lo que haría el hombre, es lo que sale de ella, porque lo que entra por la boca va a la letrina, en esa época había letrinas, ahorita había ahí está. En cambio, lo que sale de la boca, eso sí daña al ser humano. Eso es lo que se refirió el autor en este capítulo. Vecino, cuando ya se lleve un esquema de trabajo de los últimos años de castidad absoluta de pensamiento, de palabra y de acto. Castidad no es celibato, ustedes ya lo saben en cuento, pero cuando gente viene gente nueva. El esoterismo no enseña acerca del celibato, el que le tocó por karma estar solo o sola, o no le gusta, tener compañero o compañera, eso es celibato, es problema de cada uno. Pero la escuela Cruz no habla de eso, habla de castidad. Entonces, la escuela Cruz dice, quien tiene su pareja, su cónyuge, puede y debe tener intimidad. Aquí hay estudiantes, hombres y mujeres que saben con el cuentico, que no, que las pruebas de Cruz dicen que no pueden tener sexo, que no pueden tener sexo, si no quieren tener salud, dinero y amor, no pueden tener sexo. ¿Cuándo hemos dicho eso en 27 años aquí sentados? Jamás hemos dicho eso. Hemos dicho es ser casados. Hemos dicho que quien se desgasta por masturbación o abuso del sexo, estas personas no triunfan, no brillan. Y que en cambio quien cumple en el altar de la relación con su cónyuge y es casto, porque no sí se puede hacer, y la escuela enseña también cómo se hace, esa persona brilla sobre el común de la gente. Pero no vengan a tergiversar las cosas que dice la escuela, porque puede meter la culpa al hermano Iván. No sé por qué toda la culpa me la meten a mí. Va a tener que hacer estas grabaciones ahí como. Le digan a la escuela, mire. Preguntas. En momentos de enfermedad hay palabras que se puede decir para poder sanar. Sí, ese va a ser el tema de la próxima clase. No te la pierdas. Dice así, hay aún mucho más en el poder de la palabra con relación al tema de curación. Ya lo leímos, se lo olvidó, hace 7 años. Existe una ciencia de salud conociendo y empleando las vocales y sonidos propios a cada enfermedad. Ese es el tema próximo. No falto yo. No falte por ningún motivo. Dentro de 15 días, el miércoles 27. Siempre que caiga el miércoles 27 no tenemos clase. No se les olvide. Si llegan el miércoles 27 y van a encontrar puertas cerradas. No hay clase. Para que sepan. En 2 semanas el miércoles 27. Pero entre 8 días vamos a estudiar el sonido como poder sanador. Frente. El libro ayer decía que era mejor cuando una persona sentía función sexual, no reprimirla, sino escucharla de una forma a reprimirla y tenerla ahí porque se le hacía más daño, de otra forma. La expulsarla, Sublimarla. Pero cuando llegamos a prácticas como a prácticas tántricas que enseñan a tener energía, pues dicen que eso produce enfermedades del cuerpo y del alma. El tantra produce problemas de próstata, de testículos, de vejiga en los varones. Provoca problemas uterinos, ováricos en las damas. El tantra es una técnica desarrollada en la India por personas que se llaman magos negros. Son personas que utilizan el fluido energético de su pareja, su cónyuge,